Gracias por acompañarme a otra entrega de Tomo la Palabra. Los días 23, 24 y 25 de abril del año 1984 se registraron pobladas y disturbios en la República Dominicana, sobre todo en lo que se conoce hoy día como el Gran Santo Domingo. Protestas violentas contra alzas que se registraron en bienes y servicios, sobre todo en productos de la canasta familiar, y todo fue como consecuencia del acuerdo que hizo el gobierno de Salvador Jorge Blanco con el Fondo Monetario Internacional. El país atravesaba por una situación económica muy difícil. Ningún organismo internacional quería renegociar siquiera los intereses de la deuda externa. Finalmente fue el Fondo Monetario Internacional que aceptó negociar con la República Dominicana y fue imponiendo el grueso de sus condiciones, las cuales fueron muy desventajosas para los intereses de la República Dominicana. La verdad es que se registraron alzas exorbitantes. Eso no se puede negar. Fueron días muy difíciles, pero creo que Jorge Blanco actuó de forma responsable porque no podía administrar un país dentro de un déficit tan serio como el que se registraba en la administración pública. Y su único objetivo era corregir ese gran déficit que había. Naturalmente, yo creo que la crisis no fue manejada de forma adecuada, que se le fue de la mano a las autoridades dominicanas. Es verdad que las protestas fueron violentas y la policía no pudo contenerlas, y hubo que llamar a las Fuerzas Armadas, a la Marina de Guerra, a la Fuerza Aérea Dominicana y al Ejército Nacional. Pero también creo que esa no fue la forma de enfrentar las protestas. Se pudieron utilizar métodos disuasivos sin necesidad de matar tanta gente. La prensa nacional reseña unas 125 personas, pero hay quienes sostienen que la pérdida de vida humana pudo haberse elevado hasta a 200 personas. Muy grave. Se le fue de la mano la situación a Jorge Blanco. Hubo excesos militares y yo creo que el ministro de las Fuerzas Armadas, que para la ocasión se llamaba secretario, que no era Cuervo Gómez como se cree, era Ramiro Matos González, actuó de forma ambivalente, no actuó de forma responsable. Esa matanza no fue necesaria, ni tampoco me atrevo a decir que fue para echarle una vaina al gobierno. Ahora, eso sí, esas protestas no fueron 100% espontáneas. Usted puede tener derecho a la protesta, pero por los métodos que utiliza puede perder ese derecho. Ahí hubo manos políticas ocultas y Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Vincho Castillo se venían reuniendo de forma regular e inclusive llegaron a celebrar conferencias de prensa de forma conjunta. Y Juan Bosch lo que sostenía era que había que salir del PRD. Vincho Castillo abogaba por un golpe de Estado. Eso no se puede ocultar. El que era más cauto era Joaquín Balaguer, que tenía sus aspiraciones para participar en las elecciones que se celebrarían en 2 años, es decir, en 1986,
E inclusive Balaguer tenía confianza en el presidente que se había designado para la Junta Central Electoral, un señor, un abogado apellido Naranjo, que posiblemente murió. Entonces, hubo conspiración porque hubo reuniones, inclusive de militares activos y de muchos militares retirados. Y en esas reuniones inclusive participó un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, un historiador de mentalidad trujillista que todo el mundo conoce. El hecho es que Balaguer, Bosch y Vincho finalmente no se pusieron de acuerdo. Buscaron la participación o la opinión de Jacobo Masluta, y Jacobo Masluta aprobaba una salida con la condición de que él sea el presidente de la República, que no era ni siquiera en ese momento el presidente del Senado de la República y por vía de consecuencia el presidente de la Asamblea Nacional, porque pudo haberse dado un golpe de Estado light, es decir, a través de un juicio político, no un golpe de Estado sangriento, como abogaba uno de los líderes que participaba en esas reuniones. El hecho es que Jacobo estaba en una pugna interna con Jorge Blanco, inclusive con el propio doctor Peña Gómez, y polémicas regulares con Atuey de Can, que era el ministro de la presidencia del gobierno de Jorge Blanco. Bueno, realmente a fin de cuentas no hubo acuerdo. El señor Cuervo Gómez fue muy leal a Jorge Blanco e impidió que se registren desacuerdos mayores en los institutos castrenses. Y finalmente Jorge Blanco pudo sortear la crisis política e inclusive llegó a estabilizar el país desde el punto de vista económico. Llegó gateando a las elecciones del 16 de mayo de 1986, pero inclusive dejó una tasa de cambio estable, que le llamaba prima del dólar, que le dejó a 2.80. Esa es la situación, porque nadie me venga hablando de esos que están participando ahora en protestas, que eso que le hicieron a Jorge Blanco fue espontáneo 100%. Sí hubo mucha gente que se dejó utilizar, gente buena, gente del pueblo, dolida por las alzas que le afectaban su economía particular, pero había manos políticas ocultas con malas intenciones para dar al traste con un gobierno constitucional que había sido el producto de la voluntad popular registrada en las urnas el 16 de mayo de 1982. Ahora bien, yo creo que el gobierno de Jorge Blanco se manejó muy mal desde el punto de vista comunicacional. Desde el primer momento se designó a un enemigo del PRD como director de comunicaciones, que era el señor José Dorín Cabrera, que no le dio un solo anuncio a los comunicadores del PRD. Todos los anuncios eran dirigidos a sus amigos, a sus independientes, a los balagueristas, menos a los comunicadores del Partido Revolucionario Dominicano. Inclusive se llegó a quebrar intencionalmente algún periódico que tenía Uchilora, que se llamaba El Día. Ese mismo El Día que existe en la actualidad, pero que fue cedido el nombre al señor Corripio. El hecho es que hubo un manejo inadecuado desde el punto de vista de la opinión pública. Creo que en esta oportunidad no ha habido un manejo comunicacional adecuado. Hoy día ninguna institución se puede manejar sin relaciones públicas, pero mucho menos un gobierno. Inmediatamente se pensó en la reforma tributaria y fiscal actual. Había, señores, que implementar un anuncio publicitario educando a la población dominicana, pero no permitir que se satanice totalmente la reforma fiscal y tributaria. Cada comunicador de eso que están hablando en los medios, dolido porque no tienen publicidad ahora mismo. Las famosas bocinas balagueristas y PLDistas que se alquilaron al gobierno de Luis Abinader durante 4 años, están hoy día votando diablo.
y creando opinión pública negativa sobre la reforma fiscal y tributaria. ¿A que esa reforma tiene sus partes negativas? ¿Cómo no? La tiene. Y para eso se están celebrando las vistas públicas. Y el presidente ha sido prudente y flexible. Y se está procurando consenso. Pero creo que por lo menos un anuncio debió de haberse creado para expresarle a la gente las posibles bondades o virtudes que tiene esa reforma tributaria y fiscal. No se hizo y eso no se puede hacer así. Y en la medida de las posibilidades, el gobierno tiene que retomar su publicidad lo más prontamente posible, pero también ser más selectivo con la asignación de publicidad. Porque está comprobado que eran bocinas alquiladas. Hoy están votando diablo y creando opinión pública contraria al PRM y al gobierno del presidente Luis Abinader. Ahora bien, yo quiero hacer algunas observaciones. En la vista pública de ayer se estuvo hablando, estuvieron protestando los dueños de bancas de lotería. Si por mí fuera, todas las bancas de lotería serían eliminadas. Porque la banca de lotería la crearon para enriquecer a los dueños y para empobrecer a los que juegan con la intención de escalar socialmente mediante un premio. Algo muy difícil. Y lo que hacen es quitarse la cena, porque es la gente pobre la que juega, la de menor escolaridad. Los ricos no juegan, ni la gente de clase media juega. Regularmente es gente pobre y eso no debe de permitirse y crear mayor conciencia. Esa banca de lotería lo que deben de ser eliminadas todas. Muy difícil, porque un alto número de diputados son dueños de bancas de lotería, para que ustedes vean hasta dónde llegan los intereses políticos y económicos en conjunto, en un mismo hemiciclo. Otra cosa, señores, eso de grabar el ahorro, eso es mortal, y eso es sin proponérselo el gobierno, darse una puñalada a sí mismo, porque está grabado con un 10% los intereses que crean los ahorros y los certificados financieros. Pero elevarlo de un 10 a un 27% es un exceso. ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Todo el que tenga su chelito en pesos en los bancos, lo va a sacar y lo va a cambiar en dólares. Y el dólar se va a disparar por las nubes. Y eso lo que va a provocar es fuga de capitales, que mucha gente va a sacar su dinero del país. De manera que esa parte debe de pensarse con mayor detenimiento y ser más reflexivo en ese sentido. No es el asunto de la banca de lotería, porque pertenece al selectivo al consumo, como pertenece a la bebida alcohólica. El que quiera beber, que beba. El que no quiera beber, porque no tiene ni siquiera para comer, que no beba alcohol. Punto. Esto que viene diciendo Andy Daguarre, que usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo con Andy Daguarre, debe de conocerse y escucharse, porque él dice que si el presidente lo que quiere es un 1.5% del Producto Interno Bruto, él se lo busca con un solo párrafo. Y no habría inclusive que crear este alboroto con esa reforma tributaria y fiscal, porque la gente nada más habla de eso. Y se observa una gran preocupación y temor y miedo en la población con respecto a esa problemática. Escuchar a Andy a ver, porque él dice que el problema no está ni en el ITEVI, que ahora se va a llamar IVA, ni está en gravar a la persona física, que el problema está en el impuesto sobre la renta de empresas y empresarios que reportan pérdidas mes tras mes, sin haber tales pérdidas, obteniendo grandes beneficios, y que ahí lo que hay es evasión fiscal. De manera que el presidente debe de escuchar ese parecer de ese economista y hacerse las revisiones correspondientes en cada caso, y finalmente que sea todo producto del consenso. Hay que saludar al presidente porque él ha reiterado la palabra consenso en todo momento y se ha mostrado flexible. Pero eso que están protestando anticipadamente, sin producirse ningún alza en nada, señores, yo no sé si se están dejando utilizar o hay una mano oculta política con intenciones similares a la que
se registraron los días 23, 24 y 25 de abril del año 1984. Hay que tener mucho cuidado, porque aquella vez hubo intención de golpe de Estado y hasta se deliberó y se analizaron diferentes alternativas. Lo que pasa es que no hubo acuerdo finalmente entre los autores intelectuales de esa obra, de ese intento de golpe de Estado contra Jorge Blanco. No olviden dar me gusta y suscribirse. Yo soy Danilo Cruz Pichardo.